Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only. En un reino lejano, más allá de los valles de niebla y las montañas nevadas, existía un mundo donde la magia no solo era posible, sino que era la esencia misma de la vida. El reino de Eldoria, un vasto territorio de paisajes cambiantes y criaturas fantásticas, estaba regido por una monarquía ancestral que había preservado el equilibrio entre la luz y la oscuridad durante siglos. La historia comienza con una joven llamada Lyra, una huérfana que vivía en el pueblo de Valtoria, a las afueras de la capital. Lyra había crecido entre cuentos de héroes y leyendas de antiguos magos, pero jamás imaginó que su vida estaría entrelazada con los destinos de los grandes héroes del reino. Desde pequeña, había demostrado una extraordinaria habilidad para el arte de la magia. Sin embargo, sus poderes eran incontrolables, desbordándose a veces con una fuerza destructiva que asustaba tanto a ella como a los demás. Una noche, mientras practicaba en secreto bajo la luz de la luna, un extraño anciano apareció ante ella. Su rostro estaba cubierto por una capa oscura, y su voz, aunque suave, emanaba una autoridad misteriosa. Tu poder es mayor de lo que imaginas, Lyra. El reino te necesita, dijo el anciano, sus ojos brillando con una luz dorada. Lyra, asustada y confundida, no supo qué responder. El anciano continuó. El equilibrio de Eldoria se ve amenazado. Hace siglos, un hechizo ancestral selló la entrada al reino de las sombras, donde las criaturas oscuras aguardan su oportunidad. La cerradura está comenzando a ceder, y solo una persona con el corazón puro puede cerrarla para siempre. Eres esa persona, Lyra. Intrigada, pero también temerosa, Lyra aceptó el desafío. El anciano le entregó un amuleto de cristal brillante y le dijo que debía viajar al Monte de las Estrellas, donde se encontraba el templo de los ancestros. En ese templo, Lyra descubriría su verdadero destino. En su viaje, Lyra fue acompañada por un grupo de valientes compañeros, Aedan, un guerrero de las tierras del norte con un pasado misterioso, Eira, una arquera elfa que había perdido a su familia a manos de las criaturas oscuras, y Tourin, un enano hábil en las artes de la herrería y la magia elemental. Juntos, enfrentaron monstruos, trampas ancestrales y las fuerzas oscuras que ya comenzaban a despertar. Cada uno de ellos tenía sus propios secretos, pero en su corazón compartían una misma causa, proteger Eldoria. A medida que avanzaban hacia el Monte de las Estrellas, la oscuridad que acechaba el reino parecía extenderse. Los cielos se oscurecían más rápido, y la naturaleza misma parecía estar cayendo en un letargo sombrío. Sin embargo, Lyra sentía que su magia, al principio incontrolable,
comenzaba a armonizarse con el amuleto que llevaba al cuello, como si estuviera recibiendo una guía invisible. Finalmente, después de muchos desafíos, el grupo llegó al templo de los ancestros. Allí, en su interior, Lyra descubrió una verdad más profunda y aterradora de lo que había imaginado. El hechizo que mantenía el reino de las sombras sellado no era solo una barrera física, sino un pacto hecho por los primeros magos con el mismo reino oscuro. Un sacrificio debía hacerse, y Lyra estaba destinada a ser esa sacrificada. Desgarrada por la decisión que tenía frente a ella, Lyra comenzó a dudar de todo lo que había creído. Aedan, Eira y Tourin, al enterarse del destino de Lyra, decidieron ayudarla a encontrar una alternativa. Pero la magia del templo era tan poderosa que no podían interferir, y la puerta del reino de las sombras comenzó a abrirse. En ese momento de desesperación, Lyra recordó las palabras del anciano: el poder no solo está en la magia, sino en lo que uno es capaz de sacrificar por el bien de los demás. Con el corazón lleno de determinación, Lyra usó su poder en un acto de sacrificio. A través de su magia, selló la entrada al reino de las sombras, pero no sin antes liberar una parte de sí misma, su esencia, su alma, que se fundió con la tierra de Eldoria. En ese momento, se convirtió en la guardiana del reino, un ser eterno cuya presencia protegía a Eldoria de las sombras. Aunque Lyra ya no caminaba entre los vivos, su legado perduró. El reino prosperó gracias a su sacrificio, y la magia volvió a florecer en armonía. Sus amigos, Aedan, Eira y Tourin, continuaron sus vidas como héroes, pero cada uno de ellos llevaba en su corazón la memoria de la joven que salvó a todo un reino. Los siglos pasaron, pero en los valles y bosques de Eldoria, aún se podía escuchar, en el susurro del viento, el nombre de Lyra, la guardiana de la luz y la magia. Y así, la historia de Eldoria vivió, como todas las grandes historias, en los relatos de aquellos que nunca olvidaron. Décadas después de la heroica desaparición de Lyra, Eldoria continuó floreciendo, pero las sombras nunca dejaron de acechar al reino. Los susurros de su sacrificio comenzaron a desvanecerse con el tiempo, pero los sabios y los ancianos sabían que las fuerzas oscuras no descansarían por mucho tiempo. En las tierras lejanas, un nuevo peligro emergió. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Un joven llamado Darian, descendiente de una antigua familia de magos, comenzó a experimentar extraños sucesos en su vida. Su magia, aunque poderosa, parecía descontrolada y peligrosa, similar a los primeros días de Lyra. Sin embargo, a diferencia de ella, Darian no tenía ni la sabiduría ni la guía de un maestro. Solo sabía que algo oscuro y siniestro lo atraía. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la capital, Darian encontró un viejo tomo cubierto de polvo y adornado con símbolos antiguos. Era un libro prohibido, uno que hablaba de la puerta de las sombras y de los sacrificios realizados por los magos originales para mantener el equilibrio entre los dos mundos. Lo que más le sorprendió fue un pasaje escrito en un lenguaje que parecía resonar con su propia magia, un hechizo que abría una grieta en la barrera que Lyra había sellado. Intrigado y cautivado por las promesas de poder que leía en las páginas del libro, Darian decidió realizar el hechizo. No comprendía del todo las consecuencias, pero la llamada de la oscuridad era irresistible. En una noche sin luna, el joven recitó las palabras del conjuro en la cima de una montaña olvidada, desatando una serie de eventos que no podrían detenerse. La grieta en la barrera se abrió, y las sombras comenzaron a infiltrarse lentamente en Eldoria.
Los animales de los bosques se volvieron agresivos, los cielos se cubrieron de nubes oscuras, y un viento gélido recorrió las aldeas, trayendo consigo un miedo palpable. Mientras tanto, Darian, al darse cuenta de la magnitud de su error, intentó revertir el hechizo, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad había comenzado a consumir las tierras, y el precio por liberar la puerta de las sombras se estaba pagando con creces. Fue entonces cuando un antiguo líder del Consejo de Magos, Oren, un hombre sabio que había conocido a Lyra en su juventud, sintió la presencia de la magia oscura. Oren convocó a los grandes magos y guerreros del reino, incluyendo a los descendientes de los héroes que habían acompañado a Lyra. Juntos formaron una nueva alianza para detener lo que Darian había desatado. El consejo decidió que, para restaurar el equilibrio, necesitarían encontrar la esencia de Lyra, una magia perdida que solo podía ser invocada por alguien con un vínculo especial con el antiguo sacrificio. Este vínculo residía en la sangre de aquellos que habían compartido la lucha junto a Lyra, Aedan, Eira y Tourin. Pero lo que nadie sabía era que el sacrificio de Lyra no había sido solo una barrera física. Su magia había dejado una huella en los rincones más profundos de Eldoria, creando un vínculo misterioso entre ella y el propio corazón del reino. Mientras más tiempo pasaba, esa conexión se fortalecía, pero también empezaba a desmoronarse bajo el peso de la oscuridad que se había filtrado. Aedan, Eira y Tourin, ahora envejecidos y con hijos propios, fueron llamados por Oren. Juntos, recorrieron las antiguas tierras de Eldoria, en busca de una manera de restaurar la paz. Pero a medida que se acercaban al corazón del reino, comenzaron a percatarse de que el destino de Lyra seguía más presente de lo que imaginaban. Sus propios hijos comenzaron a manifestar habilidades extraordinarias, pero también un extraño desgaste en su magia. Parecía que, de alguna manera, la esencia de Lyra aún vivía en el aire mismo de Eldoria. En un enfrentamiento épico en las tierras sombrías, Darian, arrepentido, se unió al grupo. Había aprendido a controlar la oscuridad dentro de sí, y comprendió que el poder no solo radicaba en la magia, sino en el corazón y la voluntad de aquellos dispuestos a sacrificarlo todo. Con la ayuda de los héroes de antaño y de sus descendientes, Darian lideró el último asalto contra las criaturas del reino de las sombras, mientras Lyra, desde el más allá, enviaba su último destello de luz. El sacrificio de Lyra se completó. La barrera se cerró por completo, y el reino de las sombras fue finalmente sellado, esta vez para siempre. Pero la conexión entre la magia del reino y la esencia de Lyra no desapareció. En lugar de eso, los sabios decidieron que, para preservar el equilibrio, Eldoria necesitaría una nueva generación de guardianes, aquellos que portarían el legado de Lyra y de todos los héroes que lucharon por la luz. El reino se regeneró. Los bosques florecieron, los ríos volvieron a brillar con la luz del sol, y las criaturas mágicas regresaron a sus hogares. Darian, quien había pagado un alto precio por su error, se convirtió en uno de los nuevos guardianes, custodiando el antiguo libro y protegiendo la paz de Eldoria. La historia de Lyra, la guardiana eterna, se convirtió en una leyenda que cruzó generaciones. En cada rincón de Eldoria, los pueblos celebraban la luz que nunca dejó de brillar, sabiendo que, aunque las sombras pudieran volver, siempre habría alguien dispuesto a defender la magia y la paz. Los años pasaron, y aunque el reino de las sombras se mantenía sellado, la paz en Eldoria no era eterna. A lo largo de las generaciones, nuevas... Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details. Amenazas surgieron, pero ninguna tan devastadora como la que Lyra había enfrentado. Sin embargo, la esencia de la magia, la fuerza que había sellado el reino oscuro, comenzó a ser malinterpretada por aquellos que no comprendían su verdadero poder. En una pequeña aldea al norte de Eldoria, un joven llamado Cal comenzó a mostrar una extraña habilidad para manipular la magia oscura. Criado en un entorno humilde, Cal había sido rechazado por su comunidad debido a la intensidad de sus poderes,
que se desbordaban a menudo en llamas negras o sombras que danzaban fuera de su control. A pesar de ser un niño bondadoso y lleno de esperanza, la gente temía que su magia causara la caída de Eldoria. En su desesperación por comprender el origen de sus habilidades, Cal encontró un antiguo artefacto, un fragmento del cristal que había pertenecido al amuleto de Lyra. Al tocarlo, una fuerza desconocida recorrió su cuerpo, y Cal comenzó a tener visiones de un mundo lejano, donde la oscuridad se desbordaba y arrasaba con todo a su paso. En esos sueños, veía la figura de Lyra, pero ahora parecía distante, rodeada por una neblina que la hacía parecer una sombra, como si su esencia misma estuviera siendo corrompida por el paso del tiempo. Cal, sintiendo una extraña conexión con ella, juró proteger Eldoria, aunque aún no entendía su propio vínculo con la magia oscura que lo atormentaba. Los sabios del reino, al enterarse de la existencia del joven Cal, lo convocaron para una reunión urgente. Aunque desconfiaban de sus poderes, vieron en él una oportunidad para averiguar la causa de la inestabilidad de la magia en Eldoria. Entre ellos estaba Darian, ahora un anciano guardián de las antiguas tradiciones, que, al ver a Cal, sintió una inquietante familiaridad en su mirada. Tu magia, muchacho, es la misma que la de Lyra, dijo Darian, mirando fijamente los ojos de Cal. Es como si el sacrificio de ella hubiera dejado una huella en este mundo, una huella que ha permanecido oculta, esperando a ser despertada. Intrigado, Cal aceptó aprender todo lo que pudiera sobre la magia y su propio destino. Durante años, entrenó bajo la tutela de los grandes magos y guerreros de Eldoria, quienes, aunque aún temerosos de su poder, veían en él un rayo de esperanza. En su viaje por los antiguos templos y bibliotecas, Cal descubrió que su magia oscura no era un simple veneno, sino una parte esencial de la misma fuerza que había permitido que Lyra sellara el reino de las sombras. Pero el tiempo se agotaba. Los vientos oscuros comenzaron a soplar una vez más, y los portales entre mundos empezaron a temblar. Algo estaba rompiendo la barrera que Lyra había creado, algo más allá de la comprensión de los sabios. En las noches más oscuras, Cal sentía la llamada del reino de las sombras, pero ahora comprendía que, al igual que Lyra, él debía ser el guardián de la luz. La pregunta era, ¿podría dominar la oscuridad dentro de sí mismo y evitar que todo lo que amaba cayera en la oscuridad eterna? Al acercarse el momento de la batalla, Cal se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en destruir la oscuridad, sino en encontrar la manera de equilibrarla. Lyra no había sellado el reino de las sombras solo con sacrificio, sino con un entendimiento profundo de que la luz y la oscuridad son dos fuerzas que existen en constante lucha. Ambos eran necesarios, pero no podían existir sin límites, sin el equilibrio que los mantenía en armonía. En el día en que los portales se abrieron por completo, Cal se enfrentó a las criaturas del reino oscuro. La oscuridad que una vez había temido comenzó a fusionarse con su propia magia. Con la ayuda de los descendientes de los héroes que habían luchado a su lado, Cal usó el poder del cristal ancestral y la magia de Lyra para crear un nuevo pacto. Un pacto que no solo cerraba el portal, sino que unía ambas fuerzas, la luz y la sombra, en una sinfonía de magia equilibrada. El reino de las sombras fue finalmente sellado una vez más, pero esta vez, la magia que había desbordado en Cal no era un mal, sino una parte esencial de la preservación de la paz. El sacrificio de Lyra había dejado un legado que no solo debía ser recordado, sino comprendido, y Cal, al igual que ella, se convirtió en un nuevo guardián. Con su ayuda, el equilibrio de Eldoria fue restaurado, y el reino, aunque marcado por los desafíos del pasado, se mantenía fuerte y unido. Cal nunca olvidó la lección más importante que había aprendido: la oscuridad no siempre era enemiga de la luz. Ambas eran necesarias para que el reino prosperara, y su verdadera tarea era mantenerlas equilibradas, para que ningún ser, ni luz ni sombra, pudiera tomar el control por completo. Y así, Eldoria vivió una nueva era de esperanza, donde la magia ya no se temía, sino que se comprendía como una fuerza tanto poderosa como sabia. El legado de Lyra perduró, no solo en los cuentos y canciones, sino en cada rincón del reino, recordando a todos que el sacrificio no es solo una pérdida, sino un renacer. Con el paso de los siglos, la figura de Lyra continuó siendo un faro de esperanza para Eldoria.
El equilibrio entre la luz y la oscuridad que Cal había restaurado era mantenido cuidadosamente por los nuevos guardianes, una orden de magos, guerreros y sabios que comprendían la importancia de preservar la armonía en el reino. A pesar de los avances en la magia y la tecnología, la esencia de la magia primitiva que Lyra había invocado permaneció intacta, un recordatorio constante de la fragilidad del equilibrio. Cal, ahora venerado como un líder sabio y poderoso, fundó una nueva escuela de magia en la ciudad de Arentis, el corazón de Eldoria. Esta escuela, conocida como la Academia de la Luz y la Sombra, fue creada con la misión de enseñar a las futuras generaciones a comprender y controlar las fuerzas que Lyra había utilizado para proteger el reino. Los estudiantes de todas las razas y orígenes acudían a esta academia, buscando entender no solo la magia, sino también el verdadero significado del sacrificio y la responsabilidad que conllevaba. Sin embargo, mientras el reino parecía estar en paz, una nueva amenaza comenzaba a gestarse en las sombras. En los rincones más apartados de Eldoria, un culto secreto conocido como los Hijos de la Noche había estado creciendo en silencio, alimentando una creencia distorsionada sobre la magia oscura. Creían que la verdadera fuerza del reino no radicaba en el equilibrio, sino en el dominio absoluto de la oscuridad. Para ellos, el sacrificio de Lyra no fue un acto de preservación, sino una debilidad que necesitaba ser corregida. El líder de este culto, un hombre llamado Beldar, había descubierto antiguos textos prohibidos que hablaban de un poder más allá de las puertas selladas, un poder que podría borrar para siempre la línea entre la luz y la sombra. Según las escrituras, este poder solo podía ser liberado por un descendiente de Lyra, alguien que poseyera la misma magia ancestral, alguien con la capacidad de romper el equilibrio y traer un reinado eterno de oscuridad. Beldar, sabiendo que la única forma de despertar este poder era mediante un sacrificio ritual, comenzó a buscar a los descendientes de los héroes que habían luchado junto a Lyra. A través de un oscuro hechizo, los rastreó hasta la Academia de la Luz y la Sombra, donde algunos de los estudiantes más prometedores portaban la sangre de aquellos que habían estado cerca de Lyra. A la cabeza de esta nueva generación de héroes estaba una joven maga llamada Naire, descendiente de Aedan, cuyo linaje llevaba la marca de la luz y la sombra. Su magia, heredada de su ancestro, era poderosa y aún sin pulir, pero su corazón era puro y su voluntad firme. Cuando Beldar la secuestró junto con varios de sus compañeros, la joven se vio atrapada en un conflicto más grande de lo que jamás imaginó. Naire, con sus habilidades recién adquiridas, fue llevada al altar del culto, un antiguo templo escondido en los bosques oscuros del sur. Allí, Beldar y sus seguidores intentaron realizar el ritual para desatar el poder que destruiría el equilibrio entre la luz y la sombra, trayendo consigo una era de oscuridad absoluta. Pero Naire, en el último momento, recordó las enseñanzas de Cal y la esencia de Lyra. Sabía que su magia no debía ser utilizada para destruir, sino para restaurar. En un acto de valentía y sacrificio, invocó la magia ancestral de Lyra, no para vencer a la oscuridad, sino para fusionar su poder con el de la luz. La energía que surgió de su hechizo fue tan intensa que iluminó todo el templo, desintegrando los hechizos oscuros de Beldar y desintegrando el altar. En el proceso, Naire sintió como una conexión profunda con Lyra la envolvía, como si la presencia de la guardiana eterna la guiara. Beldar, derrotado y despojado de su poder, fue capturado por los magos del reino. Su culto se desmoronó, y la amenaza de la oscuridad se desvaneció una vez más. Naire, aunque herida, regresó a Eldoria, acompañada por los sobrevivientes del culto que se habían arrepentido de sus acciones. Su magia, ahora más fuerte y armoniosa que nunca, fue una prueba de que la luz y la sombra no podían ser dominadas por uno solo, sino que debían coexistir en equilibrio. Cal, al enterarse de lo sucedido, se sintió profundamente conmovido por el coraje de Naire. La joven había demostrado que la magia no era solo una herramienta para la destrucción o el poder, sino una fuerza que debía ser utilizada con sabiduría y responsabilidad. Él le ofreció un lugar en la Academia de la Luz y la Sombra, donde podría enseñar a las próximas generaciones lo que había aprendido, que incluso en la oscuridad, la luz siempre tenía la capacidad de renacer. Así, Eldoria continuó siendo un reino de esperanza, pero también de vigilancia. El sacrificio de Lyra había dejado un legado que nunca se olvidaría, y los guardianes del reino, tanto nuevos como antiguos,
continuaron protegiendo el equilibrio. Las enseñanzas de los héroes pasados se transmitieron a los jóvenes magos y guerreros, recordándoles siempre que, en el corazón de la magia, la verdadera fuerza radica no en el poder absoluto, sino en el entendimiento y el respeto por el delicado equilibrio entre la luz y la sombra. Y aunque las sombras siempre acechaban en los rincones más oscuros de Eldoria, las luces que habían surgido de los sacrificios pasados seguían brillando, guiando a los habitantes del reino hacia un futuro de paz y armonía, donde cada ser, sin importar su origen o magia, tenía un lugar bajo el sol. A medida que pasaron los años, la paz que Eldoria había alcanzado parecía cada vez más sólida, pero en las profundidades del reino, las raíces de la oscuridad nunca desaparecieron por completo. Aunque la Academia de la Luz y la Sombra continuaba enseñando los principios del equilibrio entre la luz y la sombra, los susurros de antiguos poderes olvidados comenzaron a manifestarse una vez más. Naire, ahora una figura respetada en la Academia, había pasado años perfeccionando su magia y guiando a la próxima generación de magos. Sin embargo, la paz que había ayudado a restaurar se veía constantemente amenazada por una creciente inquietud. En sus sueños, Naire comenzó a ver visiones de una nueva fuerza, algo aún más profundo y antiguo que el propio reino de las sombras. En esos sueños, escuchaba una voz apagada pero clara, que susurraba su nombre: Naire, el ciclo no ha terminado. En sus investigaciones, descubrió que esas voces no provenían solo de la oscuridad, sino de una magia más profunda, más ancestral, que había estado oculta en las mismas entrañas de Eldoria. No era una magia maligna, sino una fuerza primordial que había estado esperando el momento adecuado para despertar. La magia de la raíz de Eldoria, una fuerza que había dado vida al propio reino. La raíz de Eldoria había existido desde los primeros días del mundo, antes de que los humanos, los elfos y las criaturas mágicas lo habitaran. Esta energía primaria, representada por un gigantesco árbol que se decía que estaba enterrado bajo las tierras sagradas del reino, mantenía el equilibrio entre todas las fuerzas del mundo. Sin embargo, este poder ancestral era tan grande y antiguo que se había sellado durante eones, temeroso de que cualquier intento de usarlo pudiera alterar la realidad misma. Con el tiempo, la conexión entre la raíz y la magia de Lyra se había desvanecido. Lyra, en su sacrificio, había creado un nuevo equilibrio, uno que envolvía tanto la luz como la oscuridad. Pero los ecos de ese poder primordial no habían sido completamente suprimidos, y el reino de Eldoria, que ahora vivía en la luz de la sabiduría de Kal y Naire, se encontraba nuevamente en una encrucijada. Un día, mientras Naire investigaba más sobre los orígenes de la raíz de Eldoria, una nueva amenaza apareció, algo mucho más insidioso que los cultos oscuros que habían sido derrotados. Un grupo de guerreros y hechiceros, que se autodenominaron los hijos de la raíz, surgió de las sombras, reclamando que el ciclo de equilibrio entre luz y sombra era solo una ilusión, y que la verdadera magia se encontraba en el control absoluto de la raíz. Creían que el poder primordial no debía ser compartido ni equilibrado, sino abrazado y gobernado. Estos nuevos enemigos estaban liderados por Lourien, un hechicero que había descubierto la ubicación exacta de la raíz. Su poder, alimentado por una comprensión inhumana de las fuerzas primordiales, comenzó a distorsionar la magia del reino. Los vientos se volvían más violentos, las mareas más profundas y los cielos más oscuros. Los hijos de la raíz querían dominar la magia primordial, destruir el equilibrio y, con ello, deshacer la barrera que mantenía a las fuerzas caóticas a raya. Naire sabía que si Lourien y sus seguidores lograban acceder a la raíz, el reino caería en un caos sin fin. La raíz tenía el poder de reescribir la realidad, de deshacer el mundo tal como lo conocían, y de liberar fuerzas de oscuridad que no podían ser controladas. El equilibrio mantenido por generaciones podría desmoronarse, dejando a Eldoria en manos de algo mucho más antiguo y destructivo. Convocó a los más grandes magos y guerreros, incluyendo a los descendientes de aquellos héroes que habían luchado junto a Lyra, así como a los nuevos guardianes entrenados en la Academia de la Luz y la Sombra. Juntos, se embarcaron en una misión para encontrar y proteger la raíz antes de que cayera en las manos equivocadas. Su viaje los llevó a través de antiguos bosques, montañas olvidadas y ruinas perdidas, hasta el corazón mismo de la tierra, donde la raíz de Eldoria se encontraba, escondida bajo una gran caverna de cristal. En ese lugar,
la energía de la raíz palpitaba, latiendo como el corazón de Eldoria, su poder inmenso y palpable. Sin embargo, al llegar allí, el grupo fue confrontado por Lourien y sus seguidores, que ya habían comenzado a desatar la magia de la raíz. Lourien, con su magia distorsionada, reveló su verdadera intención, destruir todo lo que había sido construido en nombre del equilibrio. El ciclo de luz y sombra es una mentira, proclamó. La verdadera fuerza yace en la unidad total, en la magia que no necesita ser compartida. Con un gesto de su mano, las cavernas temblaron, y la raíz comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El aire se cargó de magia primordial, y el mundo entero parecía balancearse en el borde del abismo. Naire, consciente de que solo podía detener a Lourien si comprendía completamente el poder de la raíz, se acercó al núcleo de la energía primordial. Sintió la conexión profunda con la esencia misma de Eldoria, como si todo el reino respirara en sincronía con su corazón. Con el conocimiento transmitido por Lyra, Cal y los ancestros, entendió que la raíz no debía ser controlada ni poseída, sino entendida y respetada. En un último acto de valentía, Naire utilizó la magia ancestral de equilibrio que había heredado, combinándola con el poder de la raíz, no para destruir a Lourien, sino para restaurar el equilibrio que el hechicero había roto. La luz y la sombra se entrelazaron, formando una corriente de energía que rodeó a Lourien y a la raíz, sellándola una vez más bajo la tierra. Lourien, derrotado pero no destruido, fue llevado ante el Consejo de Eldoria, donde se le dio la oportunidad de reflexionar sobre su búsqueda de poder. La raíz había demostrado que la verdadera fuerza no estaba en el control absoluto, sino en la armonía entre todos los elementos de la vida. Eldoria, aunque salvada, nunca olvidó la lección de esa batalla. El poder primordial, como la luz y la sombra, debía ser tratado con reverencia, no con dominio. La raíz continuó latiendo bajo la tierra, su magia aún presente pero protegida por aquellos que entendían su verdadero propósito. Naire, como nueva guardiana del equilibrio, juró mantener la paz y enseñar a las futuras generaciones que, a pesar de las pruebas, el reino de Eldoria debía seguir viviendo en armonía, entrelazado con las fuerzas que lo habían creado y sostenido a lo largo de los siglos. Y así, la historia de Eldoria continuó, una historia tejida de sacrificio, magia y sabiduría, donde la luz nunca olvidó a la sombra, y la sombra nunca olvidó a la luz. Los años que siguieron a la derrota de Lourien y la restauración del equilibrio en Eldoria fueron testigos de un periodo de reflexión y reconstrucción. La Academia de la Luz y la Sombra floreció como nunca antes, no solo como un lugar de aprendizaje sobre magia, sino también como un centro donde las diversas razas y culturas de Eldoria se reunían para compartir sus conocimientos y experiencias. La magia de la raíz, aunque sellada nuevamente bajo tierra, fue estudiada cuidadosamente por los más grandes sabios y magos, quienes entendieron que su poder solo debía usarse con una profunda comprensión y respeto. Naire, ahora una de las líderes más sabias del reino, se convirtió en la embajadora del equilibrio, viajando por todo Eldoria para enseñar a los pueblos sobre la importancia de vivir en armonía con las fuerzas naturales y místicas que gobernaban su mundo. Aunque la paz parecía consolidarse, había una verdad subyacente que nunca dejaba de inquietarla: las cicatrices de las guerras pasadas no se borraban fácilmente, y los peligros nunca desaparecían por completo. Un día, mientras exploraba los archivos antiguos de la Academia, Naire encontró un manuscrito olvidado que hablaba de una entidad llamada el Vínculo. Según las escrituras, el Vínculo era una fuerza que existía entre la raíz de Eldoria y todos los seres mágicos del reino. No era simplemente una fuente de poder, sino una conciencia compartida que conectaba todo lo que vivía en el reino. Era la razón por la que la magia en Eldoria parecía estar tan profundamente enraizada en la tierra misma, una razón por la cual el equilibrio entre la luz y la sombra era posible. Sin embargo, las escrituras también advertían de un oscuro destino: si el vínculo alguna vez se rompía, la conexión entre todas las formas de vida mágicas y la tierra misma se desintegraría, liberando fuerzas caóticas que destruirían no solo a Eldoria, sino a todo el mundo conocido. La palabra romper resonó en su mente, y una oscura preocupación comenzó a formarse en su pecho. Poco después de descubrir el manuscrito, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en los rincones más remotos del reino. Las criaturas mágicas,
que hasta ese momento habían vivido en armonía con los humanos, comenzaron a comportarse de manera errática. Los árboles, a pesar de su apariencia saludable, parecían sufrir una lenta corrupción desde sus raíces, y los cielos se oscurecían de formas inexplicables. Los vientos que antes traían calma y frescura ahora traían consigo tormentas violentas y un aire denso con magia oscura. Naire sabía que algo estaba profundamente roto en el corazón de Eldoria. No solo el equilibrio entre la luz y la sombra estaba en peligro, sino que el mismo vínculo, esa red invisible que conectaba todas las formas de vida mágica, se estaba deshilachando. Desesperada por entender la causa de esta perturbación, Naire convocó una reunión urgente con los líderes de los pueblos, incluyendo a Cal, que, aunque ya viejo, seguía siendo una figura clave en la protección del reino. Durante la reunión, se discutió la posibilidad de que una nueva amenaza estuviera emergiendo desde las profundidades de la tierra. Los sabios comenzaron a especular sobre la existencia de una entidad aún más antigua que la raíz de Eldoria, una entidad que había sido sellada hace milenios para evitar que su poder destruyera todo lo que conocían. Esta entidad, llamada el Devastador, no era solo una fuerza de oscuridad, sino una fuerza primitiva que estaba vinculada a la creación misma del mundo. Los antiguos textos hablaban de cómo el Devastador había sido encarcelado en las profundidades de la tierra por los primeros guardianes del reino, pero su influencia nunca desapareció por completo. Según los relatos, el Devastador era capaz de corromper el vínculo, debilitando las fuerzas naturales que mantenían el equilibrio en Eldoria. Y ahora, parece que había comenzado a despertar. Naire, Cal y un grupo de los más poderosos magos de Eldoria decidieron emprender una última misión, encontrar la fuente de esta corrupción y enfrentarse a el Devastador antes de que su poder deshiciera todo lo que habían logrado proteger. Para ello, tendrían que descender en las profundidades del reino, más allá de las ruinas antiguas y los lugares olvidados donde nunca había pisado el pie humano. En su viaje, los acompañarían algunos de los héroes más jóvenes de la academia, aquellos que, como Naire una vez lo hizo, debían aprender el verdadero significado del sacrificio y la protección. El viaje hacia las profundidades fue largo y lleno de peligros. El aire en las cavernas se volvía más pesado a medida que se adentraban en el corazón del mundo, y el mismo suelo parecía temblar bajo sus pies. En el camino, se encontraron con criaturas corruptas por la magia oscura de El Devastador, monstruos que alguna vez fueron guardianes del equilibrio, pero ahora eran meras sombras de lo que habían sido. La batalla para sobrevivir se volvía más intensa a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a un antiguo santuario, oculto en las entrañas de la tierra, donde el Devastador había sido sellado por los primeros guardianes. El aire allí estaba cargado de magia corrosiva, y la misma piedra parecía vibrar con el poder de la entidad maligna. Naire y Cal, al sentir la magnitud del mal que emanaba de aquel lugar, supieron que solo uno de ellos podría enfrentarse a la entidad. Con el corazón pesado por la decisión que debía tomar, Naire se adelantó. Al tocar el suelo del santuario, la magia de la raíz comenzó a responder, pero también sentía que la conexión con el Devastador se fortalecía. Era un acto de sacrificio, ella debía unir la energía de la raíz con su propia vida para crear un nuevo vínculo que sellara al Devastador de una vez por todas. Cal, al ver el sacrificio de Naire, entendió que el equilibrio verdadero no era solo una cuestión de luz y sombra, sino de aceptación del ciclo natural de vida y muerte, de creación y destrucción. No podía intervenir, no podía salvarla. Era un destino que debía cumplirse. Con un último grito, Naire fusionó su magia con la raíz, desatando una explosión de energía pura que recorrió todo el santuario. El Devastador rugió en un último intento de liberarse, pero la magia de Naire, alimentada por su sacrificio, lo selló una vez más en las profundidades de Eldoria, donde nunca podría volver a dañar el equilibrio. Eldoria, aunque salvada una vez más, nunca olvidó el sacrificio de Naire. La Academia de la Luz y la Sombra erigió una estatua en su honor, no solo como una heroína, sino como un recordatorio de que el equilibrio y el sacrificio siempre serían las fuerzas que mantenían al Reino unido. Y así, mientras el sol brillaba una vez más sobre Eldoria, la sombra de su sacrificio perduró, como una lección eterna para aquellos que seguirían protegiendo la tierra y la magia que había nacido con ella. El sacrificio de Naire se convirtió en una leyenda en Eldoria,
un recordatorio constante de que el equilibrio no solo debía protegerse, sino que era una fuerza que debía ser mantenida con la máxima reverencia y sacrificio. Sin embargo, aunque su magia había sellado a El Devastador por última vez, el precio de su sacrificio dejó una marca profunda en el reino. La tierra parecía respirar con menos fuerza, y las corrientes de magia que antes fluían libremente a través de Eldoria comenzaron a sentirse más apagadas. La raíz, aunque intacta, parecía haber perdido parte de su vitalidad, y las criaturas mágicas que una vez habitaron el reino con armonía comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Cal, ahora un anciano, sabía que el sacrificio de Naire no solo había sellado una gran oscuridad, sino que había alterado el tejido mismo de la magia en Eldoria. La joven había dado su vida para restaurar el equilibrio, pero su desaparición dejó un vacío que no podría ser llenado tan fácilmente. Los estudiantes de la Academia de la Luz y las Sombras se encontraron con un mundo que no solo necesitaba protección contra amenazas externas, sino también una nueva forma de comprensión de la magia. El equilibrio no era solo una cuestión de enfrentarse a fuerzas malignas, sino también de cultivar la magia en sus formas más sutiles y respetuosas. En los años posteriores, Eldoria vivió un periodo de reconstrucción, pero también de introspección. Los magos y sabios se embarcaron en una nueva búsqueda, restaurar la vitalidad de la raíz de Eldoria y sanar las grietas en el vínculo que Naire había salvado. Para ello, no solo los magos, sino también los pueblos que habitaban el reino, comenzaron a participar en rituales de sanación y comunión con la tierra, entendiendo que el equilibrio que se había logrado no era un destino fijo, sino un proceso continuo. Pero el mayor desafío llegó cuando una nueva generación de magos, los más jóvenes que habían estudiado en la Academia de la Luz y la Sombra, comenzaron a manifestar poderes inusuales, poderes que no se originaban solo en la raíz, sino que parecían venir de algún lugar más allá del reino. Algunos de estos magos, especialmente los de linajes antiguos, comenzaron a sentir la atracción de fuerzas externas, de otras dimensiones y de antiguas entidades que habían estado dormidas en las fronteras del mundo conocido. La pregunta, ahora, era si el equilibrio que Naire había salvaguardado podría perdurar, o si la magia misma de Eldoria estaba destinada a transformarse en algo completamente nuevo. Los jóvenes magos, en su afán por comprender y expandir sus poderes, comenzaron a explorar más allá de los límites establecidos, a adentrarse en las antiguas tierras prohibidas donde el contacto con la raíz estaba prohibido. Algunos sentían una conexión con una energía primordial, diferente a la que Naire había fusionado con la raíz, una energía que parecía más poderosa, pero también más peligrosa. Cal, ahora un anciano y líder sabio, convocó a los más poderosos magos y guerreros de Eldoria. Juntos, formaron un consejo para decidir qué camino tomar. Entre ellos se encontraba Elara, una de las discípulas más brillantes de la Academia, que había heredado la magia ancestral de los primeros guardianes. Elara era conocida por su habilidad para escuchar y comprender las corrientes de magia que fluían a través de la tierra, y su intuición era más afinada que la de muchos de sus maestros. En una reunión secreta, Elara le reveló a Cal una verdad inquietante: la magia primordial de la raíz estaba comenzando a cambiar. Aunque la conexión de Naire con la raíz había sido una bendición, esa misma conexión había abierto una puerta, una grieta hacia algo aún más grande. No era solo la raíz lo que los magos de Eldoria debían proteger, sino también la frontera misma entre las dimensiones, una frontera que había estado bajo vigilancia desde los primeros días de la creación. Lo que Naire selló fue solo una parte del devastador, dijo Elara, su voz tensa. Una fractura en el tejido del mundo que sigue latiendo bajo nuestra tierra. Algo aún permanece allí, esperando. Cal, con la carga de los años sobre sus hombros, comprendió lo que esto significaba. No solo debía proteger la raíz, sino también cerrar de una vez por todas cualquier puerta que pudiera llevar a Eldoria a la oscuridad que Naire había sellado. Así que, el Consejo de Sabios decidió emprender una última misión: no solo restaurar la raíz, sino sellar definitivamente las grietas en el vínculo entre las dimensiones y proteger el reino de cualquier influencia externa que pudiera arrastrarlo hacia el abismo. Elara, junto a otros jóvenes magos con un don excepcional para controlar las fuerzas de la magia primitiva, fue elegida para encabezar esta misión. Para hacerlo, tendrían que adentrarse en las profundidades de la tierra,
más allá de la caverna donde Naire había sellado al devastador. Allí, en las profundidades, en lo que los antiguos llamaban el corazón del mundo, descansaba la clave para restaurar la conexión con la raíz y cerrar la grieta de Menschenel. En su travesía, Elara y su grupo enfrentarían desafíos sin igual, criaturas de sombras, trampas de magia caótica, y visiones de futuros distorsionados que les harían dudar de su misión. Sin embargo, sabían que no podían fallar. Si el corazón del mundo era alcanzado y sellado de nuevo, el equilibrio sería restaurado, no solo para Eldoria, sino para todos los mundos que tocaban la magia de la raíz. A lo largo de su viaje, Elara comenzó a comprender que el verdadero desafío no era solo enfrentar la oscuridad externa, sino también la oscuridad interna de los magos y guerreros que la acompañaban. El equilibrio no solo se lograba con poder o sacrificio, sino con la capacidad de comprender y dominar las fuerzas que residían en el interior de cada uno. Solo cuando cada miembro de la misión aceptara sus propios miedos, deseos y dudas, podrían restaurar la paz y cerrar las puertas que conectaban a Eldoria con el caos primordial. La batalla final para restaurar la raíz y sellar la grieta de Menschenel estaba por comenzar, y con ella, el destino de Eldoria y de todos los mundos mágicos que coexistían con él se jugaría en las manos de aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse no solo a las fuerzas oscuras, sino a las propias sombras que yacían dentro de ellos mismos. El futuro de su hogar dependería de su coraje, sabiduría y sacrificio. Elara y su grupo de valientes magos y guerreros se adentraron en lo más profundo de la tierra, en una región conocida solo en las leyendas como el Abismo de los Susurros. Allí, la oscuridad era densa, y la magia vibraba de manera extraña, distorsionada por la grieta de Menschenel que se había abierto cuando Naire selló al devastador. El suelo bajo sus pies era inestable, y las rocas parecían latir como si el corazón mismo de Eldoria estuviera vivo y palpitante, resonando con el eco de fuerzas más antiguas que el propio reino. A medida que descendían, Elara sentía que la magia a su alrededor se volvía más errática, más difícil de controlar. Las criaturas que habitaron esas profundidades eran temibles y grotescas, reflejos de la corrupción del devastador, pero también de la distorsión causada por la grieta de Menschenel. Eran seres formados de sombras y fragmentos de antiguas energías, criaturas que no pertenecían a ninguna dimensión, ni a la luz ni a la oscuridad, sino a algo intermedio, algo inestable. Este lugar, no está solo corrompido por la magia del devastador. Aquí las leyes del universo son diferentes, murmuró Elara mientras avanzaba con cautela, sus pasos resonando en las cavernas. Nos enfrentamos a algo que no comprendemos completamente. Sus compañeros, aunque temerosos, seguían adelante, guiados por la determinación de restaurar el equilibrio y cerrar las grietas que amenazaban no solo a Eldoria, sino a todo lo que existía. Sabían que la misión que emprendían era la última esperanza de evitar un cataclismo que arrastraría todo hacia un vacío caótico. Cada uno de ellos sentía la presión, no solo por las vidas de aquellos que dependían de su éxito, sino por la responsabilidad de enfrentarse a las propias fuerzas de creación y destrucción que habían dado forma a su mundo. Finalmente, llegaron a una sala vasta, un espacio en el que el aire parecía vibrar con una energía primordial. En el centro, flotaba el corazón del mundo, una estructura gigantesca y brillante, compuesta de raíces, cristal y energía pura. Era la esencia misma de la raíz de Eldoria, pero corrompida. Su luz, antes cálida y reconfortante, ahora pulsaba con una intensidad dolorosa, como si intentara resistir la influencia externa que la estaba desgarrando. Elara se adelantó con cautela, sintiendo el peso de lo que debía hacer. El corazón del mundo era la clave para restaurar el equilibrio, pero también era un peligro latente. Si no podían sellarlo adecuadamente, el vínculo se rompería por completo, liberando no solo al devastador, sino a las fuerzas primordiales que yacían más allá de las fronteras del mundo. Tenemos que reforzar el vínculo entre los mundos, dijo Elara, mirando a sus compañeros con determinación. Solo podemos hacerlo con el poder combinado de todos. Pero debemos ser cuidadosos, porque si fallamos, todo se desmoronará. Elara comenzó a concentrar toda su energía en el corazón del mundo, pero algo extraño ocurrió. La magia, en lugar de fluir hacia el corazón para sellarlo, parecía rebotar en un campo de fuerza invisible. Las grietas en la estructura del corazón de Eldoria se expandieron,
y una oscura figura emergió del núcleo. Era una manifestación del devastador, una sombra que se alimentaba del caos y de la distorsión. Aunque no era la forma completa de la entidad, su presencia era suficiente para sumir el mundo en el miedo y la desesperación. La figura comenzó a hablar, su voz un susurro bajo y grave que resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Creéis que podéis sellarme? No sois más que una chispa ante la eternidad de mi oscuridad. Yo soy la antítesis del vínculo, el principio del caos. Ninguna magia, ni siquiera la magia primordial de la raíz, puede detenerme. El Ara sintió el peso de sus palabras y, por un momento, la duda nubló su mente. ¿Cómo podría enfrentar algo tan antiguo y poderoso? La voz del devastador penetraba en su ser, desmoronando su concentración. Pero entonces, recordó la lección que Naire le había enseñado: el verdadero equilibrio no residía solo en la magia, sino en la voluntad y la fe en uno mismo. El equilibrio no se lograba enfrentando la oscuridad con más oscuridad, sino integrando las fuerzas opuestas y aceptando que tanto la luz como la sombra eran necesarias para la existencia. No. No eres invencible, respondió el Ara con fuerza renovada. El caos y la destrucción que representa solo existen porque son parte de un ciclo. El equilibrio no depende de tu oscuridad, sino de nuestra capacidad para mantener las fuerzas en armonía. Con esas palabras, el Ara y sus compañeros comenzaron a canalizar sus energías no solo hacia el corazón del mundo, sino también hacia el vínculo entre los mundos, utilizando las enseñanzas de Naire y los conocimientos de los magos ancestrales. Cada uno de ellos, sin importar su linaje o poder, comprendió que no se trataba solo de combatir la oscuridad, sino de comprenderla y transformarla. El corazón del mundo comenzó a brillar con una luz cálida y pura, una luz que no solo expulsaba la oscuridad, sino que la integraba. Las grietas en la estructura se sellaron, y el devastador, al sentir que su influencia se desvanecía, lanzó un rugido furioso que hizo temblar el suelo. Pero, a medida que la luz se expandía, el corazón absorbió su energía y lo selló nuevamente en las profundidades, donde no podría volver a influir en el reino. El Ara cayó de rodillas, agotada por el esfuerzo, pero la calma volvió a la cueva. La conexión entre los mundos fue restaurada. El vínculo fue reforzado, y las grietas que habían amenazado con destruir todo lo conocido comenzaron a cerrarse. El corazón del mundo volvió a latir con una energía renovada, esta vez en armonía con la magia primordial de la raíz y el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. El Ara y sus compañeros, aunque exhaustos, sabían que habían logrado lo que muchos pensaron imposible. El Doria estaba a salvo, pero también había cambiado. La magia de la raíz, aunque restaurada, ahora era más consciente, más respetuosa con las fuerzas que la rodeaban. De regreso en la Academia de la Luz y la Sombra, el Ara fue recibida como heroína, pero también como una sabia, una nueva guardiana del equilibrio. Las futuras generaciones de magos aprenderían no solo a controlar la magia, sino a vivir en armonía con ella, reconociendo que el equilibrio entre la luz y la sombra, el orden y el caos, era un proceso constante que debía ser vigilado con humildad y reverencia. Y así, aunque el sacrificio de Naire perduró en la memoria de todos, la historia de El Ara y sus compañeros se convirtió en la nueva leyenda, una leyenda que recordaba a todos los habitantes de Eldoria que, al final, el verdadero poder radica en la unidad, la comprensión y la aceptación del ciclo eterno de la vida, la magia y el equilibrio. Con la restauración del equilibrio, Eldoria experimentó una era de renacimiento. El corazón del mundo, ahora sellado y reforzado, comenzó a irradiar una nueva vitalidad que se extendió por todo el reino. La raíz recuperó su resplandor, pero con un brillo más suave, más sabio. La magia, aunque más cautelosa, fluía nuevamente a través de los valles, los bosques y las montañas, pero ahora había un entendimiento profundo de su delicada naturaleza. El Ara, aunque honrada por su éxito, nunca dejó que la gloria la desviara de su misión. Sabía que su victoria no era el fin de la historia, sino solo una pausa en el ciclo continuo de equilibrio y desorden. Por ello, pasó a ser no solo la líder de la Academia de la Luz y la Sombra, sino también una figura de autoridad en la política y las decisiones de la nación, guiando a los nuevos magos con la sabiduría adquirida durante su viaje. Bajo su liderazgo, la Academia no solo enseñó magia,
sino que promovió la comprensión de los vínculos invisibles entre todos los seres, la Tierra y las dimensiones. Los estudiantes aprendían que la magia no debía ser utilizada como una herramienta de poder personal, sino como una fuerza de cooperación y respeto hacia la vida en todas sus formas. Pero el desafío de mantener el equilibrio nunca cesó. A medida que los años pasaban, algunas voces comenzaron a surgir, preguntándose si el corazón del mundo y la raíz seguirían siendo suficientes para mantener la estabilidad de los reinos. Había quienes deseaban explorar las fronteras del mundo conocido, deseaban conocer los secretos de las otras dimensiones que habían quedado selladas, temiendo que no pudiera mantenerse el equilibrio por siempre con solo los conocimientos antiguos. Un joven mago, llamado Aiden, un brillante discípulo de Elara, comenzó a mostrar señales de ambición. Aunque su corazón estaba lleno de buenas intenciones, su creciente fascinación por los antiguos poderes de la raíz lo llevó a dudar de los métodos conservadores. Creía que el Doria no solo debía protegerse de la oscuridad, sino que debía comprenderla y usarla. Aiden comenzó a estudiar textos prohibidos, antiguos grimorios que hablaban de la creación del corazón del mundo y los orígenes del vínculo, y en su obsesión por desentrañar los secretos de esos misteriosos poderes, comenzó a liberar fuerzas que ni él comprendía por completo. Elara pronto descubrió las transgresiones de Aiden. Aunque el joven mago le había mostrado su admiración desde que llegó a la academia, sus acciones se alejaban de los principios de humildad y respeto por la magia. Elara lo confrontó, y Aiden, con la arrogancia de la juventud y la ambición desmedida, le dijo: «Solo quiero expandir los límites de lo posible, maestra. Si todo lo que conocemos está limitado por el miedo, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. La oscuridad no es nuestro enemigo, es una fuerza que debemos entender, no temer». Pero Elara, con la experiencia de haber enfrentado al devastador, sabía que la línea entre el conocimiento y la destrucción era mucho más delgada de lo que Aiden pensaba. En sus palabras, vio un reflejo de lo que había sucedido con los magos y héroes anteriores, la tentación de desbordar los límites de lo conocido para alcanzar un poder que no podían controlar. Solo porque algo sea posible no significa que deba ser hecho, le dijo con pesar. La magia tiene su propio ritmo, su propio equilibrio. No puedes apresurarlo. Aiden, sin embargo, no escuchó. El joven mago, cegado por su deseo de alcanzar el poder total y desvelar los secretos prohibidos, continuó sus investigaciones en secreto. Pronto, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir en el Doria, sombras que se deslizaban sin causa aparente, criaturas corrompidas que emergían de los rincones olvidados de la tierra, y grietas menores que comenzaron a aparecer en la propia estructura del corazón del mundo. Estos fenómenos, aunque pequeños al principio, fueron creciendo con el tiempo, y Elara comenzó a temer que Aiden, al intentar expandir los límites de la magia, hubiera abierto una puerta hacia algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Elara, con el corazón pesado, reunió a un consejo de sabios y magos más poderosos, buscando una solución antes de que la situación se desbordara. La tarea que se avecinaba no era solo detener a Aiden, sino restaurar el equilibrio que había comenzado a tambalear. Sabía que el joven mago, aunque bien intencionado en su búsqueda de conocimiento, podría haber liberado fuerzas que no serían fáciles de controlar. Mientras tanto, Aiden continuaba su camino, convencido de que la clave para la evolución de Eldoria pasaba por el entendimiento absoluto de la magia y sus misterios. En su obsesión, llegó a descubrir un antiguo ritual que permitiría conectar con las energías más puras y profundas del vínculo. Este ritual, sin embargo, no solo requería un sacrificio, sino que también podría desencadenar la apertura de una brecha aún mayor entre los mundos. Elara, con la ayuda de sus discípulos más cercanos, se embarcó en un viaje desesperado para encontrar a Aiden antes de que completara su ritual. El destino de Eldoria y de todas las dimensiones dependía de ella. Sabía que debía enfrentarse a un dilema: detener a Aiden y cerrar el acceso a los secretos que buscaba, o permitir que el joven mago llegara a su descubrimiento, arriesgando todo por un conocimiento que podría cambiar el destino del reino. Al llegar al corazón de los antiguos bosques, donde Aiden había ocultado su santuario, Elara se encontró con la verdad más dolorosa de todas: su propio discípulo había llegado a comprender algo crucial. La magia de la raíz y del vínculo no era un bien absoluto,
Era un reflejo de la dualidad del universo, un ciclo que, en su totalidad, incluía tanto la creación como la destrucción. Aiden no solo había desvelado secretos prohibidos, sino que había comprendido que el equilibrio no podía mantenerse solo con poder, sino con un entendimiento profundo de su naturaleza cambiante y contradictoria. Elara se vio ante una decisión imposible: detener a Aiden y arriesgarse a perderlo todo, o permitirle seguir con su plan, enfrentándose a un destino incierto. Sin embargo, al mirarlo, vio en sus ojos la misma chispa que una vez brilló en su propio corazón. Era posible que el joven, aún impulsado por su deseo de poder, pudiera ser el siguiente guardián del equilibrio. Elara entendió que, al final, la magia de Eldoria era un camino que debía ser recorrido por todos, no solo por unos pocos. Y para ello, la verdadera fuerza radicaba no en el control, sino en la sabiduría para guiar a las futuras generaciones a un entendimiento más profundo de la magia y el universo. Elara observó a Aiden, su discípulo, mientras realizaba el ritual en el corazón de los bosques, con la energía de la raíz fluyendo a su alrededor como un río de luz y sombras entrelazadas. Su rostro, iluminado por la intensidad de la magia, mostraba una determinación feroz, pero también una preocupación palpable, como si su alma estuviera al borde de un precipicio del que ya no pudiera retroceder. «¿Qué has hecho, Aiden?», murmuró Elara para sí misma, acercándose con cautela, cada paso pesado con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. Aiden, al escuchar su voz, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, aunque brillantes con el poder de la magia que había desatado, también reflejaban una tristeza profunda. Sabía que no había vuelta atrás, que su decisión lo había llevado hasta este punto, donde el equilibrio de todo el reino pendía de un hilo. Elara comenzó, su voz un susurro, cargado de emoción y arrepentimiento. Nunca quise que esto sucediera. Pero, cuando descubrí la verdad sobre la raíz, entendí que el vínculo no puede mantenerse solo por la magia de los antiguos. Necesita algo más. Algo que desafíe sus propios límites. Elara se acercó aún más, el peso de su responsabilidad como maestra y líder presionando sobre sus hombros. Aiden, en su búsqueda de respuestas, había tocado algo mucho más profundo que la magia, había tocado la esencia misma de la dualidad del universo, lo que le había permitido comprender la necesidad de aceptar la destrucción como parte del ciclo de la creación. Aiden, lo que estás haciendo, no comprendes completamente las consecuencias, le advirtió Elara, aunque su voz era más suave que de costumbre. La magia no es algo que se pueda controlar por completo. Si liberas esa energía sin el debido equilibrio, los mundos podrían colapsar. El vínculo que une todo lo que conocemos podría desintegrarse, y todo lo que has amado podría desaparecer. Pero Aiden no retrocedió. En sus ojos brillaba una mezcla de coraje y desesperación, como si ya hubiera aceptado que el precio de su conocimiento era algo que debía pagar. Es lo que debe ser, dijo con firmeza. Si no cruzamos esta barrera, si no entendemos el poder que une la creación y la destrucción, nunca podremos evitar que este ciclo se repita una y otra vez. La magia no es algo que deba ser temido o controlado. Es una fuerza viva que debe ser abrazada, en su totalidad. Elara lo miró, sabiendo que Aiden no estaba equivocado en su deseo de comprender la verdadera naturaleza del universo. Pero también sabía que el impulso de expandir los límites de la magia era una fuerza peligrosa, especialmente cuando la arrogancia reemplazaba la humildad necesaria para comprender las consecuencias de tales acciones. El conocimiento es valioso, Aiden le respondió, su tono grave. Pero también lo es la sabiduría para usarlo con prudencia. Si no entendemos la naturaleza del vínculo, la magia que buscas podría desbordarse. Y si eso sucede, no solo tú y yo seremos responsables, todo el reino, todas las dimensiones, sufrirán las consecuencias. Aiden parecía vacilar por un instante, pero la energía que había liberado en el ritual comenzó a intensificarse, envolviendo la atmósfera en una espiral de luz y sombras que giraban fuera de control. El corazón de la raíz comenzó a latir con fuerza, como si respondiera a la tensión en el aire, resonando con el deseo de Aiden de atravesar el velo entre la creación y la destrucción. Elara sabía que, si no hacía algo pronto, los límites entre las dimensiones se romperían, y las grietas que había sellado años atrás volverían a abrirse,
liberando fuerzas aún más poderosas que las que el devastador había desatado. Pero también entendía que la resistencia total no era la solución. De alguna manera, debía guiar a Aiden hacia un entendimiento más profundo de lo que había desatado. Aiden, escucha, exclamó, y con un gesto rápido, comenzó a canalizar su propia magia, utilizando el poder de la raíz para intentar estabilizar la energía que había liberado. La magia no puede ser dividida entre luz y oscuridad, creación y destrucción. Es un ciclo eterno que se necesita mutuamente. Si deseas abrazar esa verdad, debes entender que no se trata de obtener control absoluto sobre ella, sino de aprender a vivir en armonía con su flujo. Por un momento, el joven mago vaciló, las palabras de Elara penetrando en su mente, luchando por superar la tormenta de poder que había desatado. Pero la energía que lo rodeaba no quería ceder, y una parte de él temía que, si se detenía ahora, perdería la oportunidad de alcanzar la comprensión total de la magia. Sin embargo, otra parte de él reconocía la verdad de las palabras de su maestra, que le hablaban con la sabiduría que solo los años y la experiencia podían otorgar. ¿Y si, al aceptar el ciclo, me convierto en parte de él?, preguntó Aiden en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Elara. ¿Y si el conocimiento y la destrucción son dos caras de la misma moneda? Elara sonrió levemente, una sonrisa llena de comprensión, pero también de pesar. Es la aceptación de la dualidad lo que nos da el equilibrio, Aiden. No buscamos el control, sino la capacidad de adaptarnos a los cambios, de fluir con la magia en su forma más pura, sin permitir que nos consuma. Solo entonces entenderemos su verdadero poder. Con esas palabras, Elara extendió sus manos, y una corriente de energía suave y cálida comenzó a envolver la energía descontrolada que Aiden había liberado. Juntos, canalizaron la magia, estabilizando el corazón de la raíz y cerrando las grietas que se habían formado en el vínculo. El aire se calmó, la luz y la oscuridad se equilibraron, y el flujo de la magia volvió a un estado de armonía. Aiden, agotado pero aliviado, cayó de rodillas, mirando la magia que había desatado con una nueva comprensión. Sabía que el camino hacia el verdadero conocimiento no era uno de dominio absoluto, sino uno de aceptación, de vivir con las fuerzas que formaban el universo sin intentar controlarlas. Agradeció a Elara por guiarlo a través de su propia ceguera, por ayudarlo a entender que la verdadera sabiduría no residía en la conquista, sino en el respeto y la integración del ciclo eterno de la vida. Gracias, Elara susurró, su voz llena de gratitud. Nunca lo habría comprendido sin ti. Elara, con una mirada serena, le ofreció una mano para levantarse. El conocimiento no es algo que se pueda poseer, Aiden. Es algo que debe ser compartido, vivido y respetado. Ahora entiendes lo que significa ser un guardián del equilibrio. Juntos, en ese instante, comprendieron que el futuro de Eldoria no dependía de la lucha contra la oscuridad o la luz, sino de la capacidad de las generaciones venideras para encontrar el equilibrio, para aceptar tanto la creación como la destrucción como partes esenciales del todo. La magia seguiría fluyendo a través de Eldoria, pero siempre con la conciencia de que, aunque poderosas, las fuerzas del universo debían ser entendidas y respetadas, no conquistadas. Y así, la lección de Elara y Aiden perduró como una verdad eterna, transmitida a las futuras generaciones, como un recordatorio de que solo cuando aceptamos la dualidad de la existencia, podemos vivir verdaderamente en equilibrio con todo lo que nos rodea.